En China se está registrando un aumento de infecciones respiratorias. Además, las autoridades intensifican la vigilancia de la propagación del COVID-19 en más de 1.000 hospitales. Una empresa de telecomunicaciones controlada por el Partido Comunista Chino solicitó permanecer en el mercado estadounidense, pero un tribunal de apelaciones le dijo que no. Y Beijing golpea a Washington por el envío de ayuda militar a Taiwán. Vemos qué empresas estadounidenses fueron afectadas por las sanciones chinas. Bienvenidos a China en Foco. Mi nombre es Julián Bertone. Empecemos por una noticia preocupante. Enfermedades respiratorias agudas están aumentando en China y dentro de ellas, una de las que está ganando más terreno es el metaneumovirus humano, o HMPV. En esta situación, las autoridades chinas también están intensificando la vigilancia de las infecciones por COVID-19 y gripe. Los datos de los CDC chinos muestran que cada vez más personas están dando positivo en las pruebas de infección por HMPV, especialmente entre los menores de 14 años. Las autoridades no publicaron las cifras totales de infecciones en el sitio web de los CDC. La HMPV es una enfermedad respiratoria que infecta las vías respiratorias altas y bajas. Sus síntomas son similares a los de un resfriado, pero por el momento no se dispone de vacunas ni medicamentos para tratarla. La mayoría de los casos son leves, aunque los niños y los mayores de 65 años corren un mayor peligro. El invierno y la primavera son las estaciones de mayor propagación de HMPV. Mientras tanto, los CDC de China están probando un sistema para controlar las infecciones por COVID-19 y gripe en más de 1.000 hospitales. Funcionarios dijeron que más hospitales adoptarían este nuevo sistema de vigilancia una vez que esté más desarrollado. Durante la propagación temprana de COVID-19 en China en 2019, las autoridades silenciaron a los médicos que intentaron advertir a sus colegas. Cuando la pandemia de COVID-19 estalló en Wuhan hace unos 3 años, la ciudad registró un gran número de muertes. En aquel momento las autoridades suspendieron los vuelos dentro de China hacia y desde Wuhan, epicentro del brote, pero se dejó que millones de ciudadanos chinos sigan viajando al extranjero llevando consigo el virus. Más de 1 millón de estadounidenses murieron a causa de COVID-19. Una empresa de telecomunicaciones controlada por el Partido Comunista Chino intentó permanecer en el mercado estadounidense, pero fracasó. Esta empresa se llama China Unicom Americas o CUA. El martes pasado, un tribunal de apelaciones confirmó la decisión de bloquear la entrada de CUA en el mercado estadounidense. Esta decisión procedía originalmente de la Comisión Federal de Comunicaciones o FCC. La FCC dice que la empresa de telecomunicaciones china representa una amenaza real para las redes de telecomunicaciones de Estados Unidos y añade que permitirle operar en el país podría permitir a China acceder a los datos de los estadounidenses. La empresa china impugnó la decisión de la FCC calificándola de arbitraria. Un tribunal de apelaciones anuló la impugnación de la empresa, afirmando que la firma china podría permitir a Beijing intervenir las comunicaciones estadounidenses. Y las tensiones entre Estados Unidos y China se intensifican por Taiwán. El viernes, Beijing anunció que añadiría 7 empresas de defensa estadounidenses a su lista de sanciones. Se produce tras la decisión de Estados Unidos de enviar otra ronda de ayudas de defensa a Taiwán. La sanción es una represalia contra los proyectos de ley de defensa estadounidenses que incluyen varias cláusulas de apoyo a la seguridad de Taiwán. Beijing calificó las cláusulas como negativas para China. Además, el presidente Biden aprobó la semana pasada el envío de más de $570 millones en ayuda a la isla para mejorar su capacidad de defensa. El Departamento de Defensa también autorizó una venta de armas por valor de casi $300 millones al ejército taiwanés. Estados Unidos está obligado por ley a proporcionar a Taiwán armas para defenderse. La China comunista considera a Taiwán como parte de su propio territorio, a pesar de que nunca gobernó ni poseyó la isla. Además de las sanciones, el ejército chino exhibió su fuerza el viernes con el anuncio de su último buque de guerra. Es más, en las redes sociales se captaron recientemente
2 aviones nunca vistos en China. Podrían ser nuevos diseños de aviones de guerra. Beijing no hizo comentarios al respecto. Las autoridades laborales brasileñas afirman que descubrieron una operación de trata de seres humanos vinculada a una empresa china. El jueves informaron que las víctimas son trabajadores chinos de una obra en construcción en Brasil encargada de montar una fábrica que pertenece al fabricante chino de vehículos eléctricos BYD. Las autoridades añadieron que se trataba de trabajo forzado. La creciente controversia, de ser cierta, podría conmocionar al mercado de los vehículos eléctricos. Sudamérica es la puerta de entrada a Estados Unidos para muchos fabricantes chinos, y Brasil es el mayor mercado exterior de BYD. El Ministerio de Trabajo de Brasil publicó un vídeo y fotos que parecen mostrar un área de dormitorios hacinados, una cama junto a una mesa de cocina y paredes sucias. Tras reunirse con representantes de BYD y del contratista Xinjiang Group, la Fiscalía del Trabajo de Brasil dijo que ambas partes acordaron asistir y alojar a 163 trabajadores en hoteles hasta que se llegue a un acuerdo para poner fin a sus contratos. El viernes, el Ministerio de Asuntos Exteriores chino dijo que se mantiene en comunicación con la parte brasileña para verificar la situación y afirma que protege los derechos de los trabajadores y exige a las empresas chinas que operen de acuerdo con la ley. BYD y Xinjiang no respondieron inmediatamente a peticiones de comentarios el viernes. Sin embargo, Xinjiang rechazó el lunes la afirmación de las autoridades brasileñas de que los trabajadores de la planta trabajaban en condiciones similares a la esclavitud, calificando la información de inexacta. Un ejecutivo de BYD acusó anteriormente a fuerzas extranjeras y a algunos medios de comunicación chinos de difamar deliberadamente a las marcas chinas. BYD está construyendo en Brasil una fábrica con capacidad para producir 150.000 automóviles al año. Forma parte de los planes para iniciar la producción en 2025. La fábrica se convirtió en un símbolo de la creciente influencia de China en Brasil. BYD invirtió $620 millones solo en el complejo fabril de Bahía. La investigación atrae una atención no deseada sobre BYD cuando está tratando de expandirse a nivel mundial tras lograr ya una posición dominante en China. Las autoridades brasileñas dijeron que volverían a reunirse con las empresas el 7 de enero para proponerles un acuerdo. Un reciente artículo en las redes sociales está dando mucho que hablar tras revelar las malas condiciones de vida de algunos trabajadores emigrantes chinos. Las malas condiciones de vida de los trabajadores son habituales en China. Muchos turistas que viajan al país dicen que les sorprenden los rascacielos y otros grandiosos proyectos de construcción. Pero detrás de estos proyectos hay una gran cantidad de trabajadores migrantes. Suelen trasladarse de las zonas rurales a las ciudades para trabajar en las obras. Su trabajo es de corta duración, pero muy intenso. Volviendo al artículo, varias fotos muestran a unas 10 personas durmiendo en literas dentro de una pequeña habitación. Un tribunal ruso impuso a TikTok una multa de 3 millones de rublos, que equivale a casi $30.000 estadounidenses. El tribunal ruso acusó a la aplicación de videos de propiedad china de violar las normas de información. TikTok bloqueó a las agencias de noticias estatales rusas RT y Sputnik en septiembre. A principios de este mes, la Unión Europea investigaba si TikTok se utilizó para interferir en las elecciones de Rumania. TikTok también está envuelta en varias polémicas en Estados Unidos, como la posibilidad de que China acceda a los datos recopilados sobre los usuarios de la aplicación y por contenidos nocivos para los jóvenes. Y eso es todo por hoy en China en Foco. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos mañana. Un funcionario militar advierte que China está llevando a cabo la mayor expansión militar desde la Alemania nazi. ¿Qué significa esto para Estados Unidos? Un experto nos da los detalles. El presidente electo Donald Trump lanzó un salvavidas a TikTok. Pidió al Tribunal Supremo que suspenda una ley que podría prohibir la aplicación de propiedad china. ¿Cuál es la razón detrás de este movimiento?
Fotos nunca antes vistas muestran a Biden reunido con los socios comerciales chinos de Hunter y con el líder chino Xi Jinping. Vemos lo que hay de fondo. Los tribunales de California examinan una relación personal entre un presunto agente chino y una concejal. Vemos los planes de Beijing para ejercer su influencia en suelo estadounidense. China está llevando a cabo el mayor despliegue militar desde la Alemania nazi, con el objetivo de desafiar a Estados Unidos. Así lo afirma el teniente coronel retirado Chuck DeBoer. También es el jefe de iniciativas nacionales de la Fundación de Políticas Públicas de Texas. DeBoer califica la situación con China de extremadamente peligrosa. Lo que tenemos ahora es que China está participando en una acumulación militar sin precedentes que el mundo francamente no ve desde Adolf Hitler en la década de 1930. Ahora bien, la gran diferencia es que él se centró en el poder terrestre, que francamente es fácil de construir y con bastante rapidez. Las armadas son mucho más difíciles de construir y estamos muy atrasados. A principios de este mes, el Pentágono publicó un informe anual sobre el poder militar de China. En él se afirma que China cuenta actualmente con la mayor armada del mundo, con 370 buques y submarinos, y se espera que esta cifra aumente a más de 400 en 5 años. Estados Unidos tiene menos de 300 buques. Beijing también viene aumentando su arsenal de cabezas nucleares. El Pentágono calcula que el régimen chino podría tener más de 1.000 cabezas nucleares en 2030. Se calcula que Estados Unidos, por su parte, tiene alrededor de 3.700 cabezas nucleares. Así que no solo tenemos que ponernos al día, sino que también tenemos que modernizar nuestras armas nucleares y tenemos que hacer un gran esfuerzo en la defensa antimisiles. Como vimos en Israel y Ucrania, la defensa antimisiles es necesaria y eficaz. China además añadió 50 misiles balísticos capaces de alcanzar el territorio continental estadounidense. Asimismo, dispone de misiles hipersónicos capaces de transportar ojivas nucleares, un tipo de misil contra el que es más difícil defenderse. Si el misil maniobra dentro de, digamos, la última fase de su trayectoria de ataque, resulta realmente difícil para un radar calcular dónde va a estar y transmitir esa información a un misil de interceptación. Por eso los misiles hipersónicos son tan peligrosos. Y por eso Estados Unidos está planeando una defensa por capas de interceptores antimisiles de largo alcance e interceptores de misiles de corto alcance. Estados Unidos destinará $10.000 millones a reforzar la defensa antimisiles de Guam, aunque no está claro si sería capaz de defenderse contra uno de estos misiles hipersónicos chinos que transporte una ojiva nuclear. El Pentágono también señaló que China está construyendo un ejército global, con el objetivo de proyectar su poder más allá de la primera cadena de islas. Esta primera cadena de islas es una cadena de islas que se extiende desde Japón hasta Malasia. Su geografía impide a China alcanzar ataques nucleares desde submarinos contra Estados Unidos. Según el informe, Beijing está intentando construir bases militares en el extranjero. Y esta es una lista de países que China probablemente haya considerado como futuros emplazamientos de bases: Cuba, Papua Nueva Guinea, las Islas Salomón, Birmania, Tailandia, Indonesia, Pakistán, Sri Lanka, Emiratos Árabes Unidos, Kenia, Guinea Ecuatorial, Tanzania, Angola y Bangladesh. El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, pidió al Tribunal Supremo que suspenda una ley que podría prohibir la aplicación de redes sociales TikTok. El 19 de enero, víspera de su toma de posesión, vence el plazo para la aplicación de propiedad china. Trump argumentó que se le debe dar tiempo para buscar una resolución política. Miremos los detalles. El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, instó al Tribunal Supremo a pausar la aplicación de una ley que prohibiría a TikTok o forzaría su venta. Esto se debe, dijo en una presentación legal, a que debería tener tiempo después de asumir el cargo para buscar una resolución política a la cuestión. La ley en cuestión obligaría al propietario chino de TikTok, ByteDance, a vender la plataforma a una empresa estadounidense o enfrentarse a una prohibición. El Departamento de Justicia de Estados Unidos argumenta que el control chino de TikTok supone una amenaza constante para la seguridad nacional.
Esta postura cuenta con el apoyo de la mayoría de los legisladores estadounidenses. Los defensores de la libertad de expresión, sin embargo, sostienen que la ley contra TikTok evoca la censura de los regímenes autoritarios. TikTok, que cuenta con 170 millones de usuarios en Estados Unidos, afirmó anteriormente que el Departamento de Justicia tergiversó los vínculos de la empresa con China. TikTok y su empresa matriz solicitaron la anulación de la ley, pero si el tribunal no falla a su favor y no se produce ninguna desinversión, la aplicación podría quedar prohibida en Estados Unidos el 19 de enero, un día antes de la toma de posesión de Trump. En 2020, Trump intentó bloquear la aplicación y forzar su venta a empresas estadounidenses, pero más recientemente expresó su afecto por TikTok. Trump se reunió con el CEO de TikTok en diciembre y dijo que recibió miles de millones de visitas en la plataforma de redes sociales durante su campaña presidencial. Estas imágenes que vemos en pantalla son fotografías nunca antes vistas. Muestran a Joe Biden cuando era vicepresidente, reunido con algunos de los socios comerciales chinos de su hijo, Hunter Biden. Las imágenes fueron publicadas por los archivos nacionales y se tomaron en 2013 cuando el entonces vicepresidente Biden visitó China. Algunas muestran a Hunter Biden presentando a su padre a sus socios comerciales chinos. Otra imagen incluso muestra a Biden y a su hijo reunidos con el líder del Partido Comunista Chino, Xi Jinping. Los republicanos de la Cámara de Representantes llevan mucho tiempo acusando al presidente Biden de participar o beneficiarse personalmente de los negocios de su familia en el extranjero. Pero el presidente niega estas acusaciones y mientras tanto el abogado de Hunter Biden, Ab Lowell, dijo que la publicación de las fotos no es nada nuevo y la calificó como una desinformación lanzada por algunos miembros del Partido Republicano. Un tribunal de California reveló que un agente chino recientemente acusado es el prometido de la concejal Eileen Wang. Según documentos judiciales, el acusado llamado Mike Sun ayudó a Wang a ganar un escaño en el ayuntamiento, actuando como director de su campaña en 2022. Sun se enfrenta a múltiples cargos criminales, incluyendo la difusión de influencia política en nombre del régimen chino en Estados Unidos y conspirar con un espía chino condenado llamado Chen Shun para acosar a disidentes chinos. Esto incluye a miembros de la disciplina de meditación espiritual Falun Gong. La OTAN está en alerta máxima ante una nueva amenaza. Buques extranjeros sospechosos de cortar cables submarinos que conectan a los Estados miembros del grupo. Un buque chino y otro vinculado a Rusia se convirtieron recientemente en los principales sospechosos de dos misteriosos incidentes. Veámoslo. La semana pasada Finlandia detuvo un buque que transportaba petróleo ruso mientras navegaba por el mar Báltico. Se sospechaba que causó daños a un cable eléctrico submarino entre Finlandia y Estonia, además de 4 cables de Internet. Aún es pronto para sacar conclusiones sobre por qué ocurrió esto, pero sabemos quién lo hizo. Tras reunirse con el presidente finlandés, el jefe de la OTAN, Mark Rutte, anunció el viernes en las redes sociales que la alianza reforzará su presencia militar en el mar Báltico. Añadió que apoya plenamente las investigaciones sobre el posible sabotaje de los cables submarinos. Las roturas de cables no son un caso aislado. A mediados de noviembre, 2 cables submarinos dejaron de funcionar en la misma masa de agua, el mar Báltico. Uno de los cables conecta Suecia y Lituania y el otro Alemania y Finlandia. Las autoridades europeas no tardaron en interceptar un buque chino cuya ruta y hora de navegación coincidían casi perfectamente con el momento y el lugar en que se produjo el incidente. El Ministerio de Defensa alemán declaró a la prensa que cree que el caso es una forma de guerra híbrida utilizada contra Europa. El término se refiere a cuando un país utiliza tácticas no convencionales para debilitar o aislar a un oponente, fuera de la típica acción militar. Volviendo al buque chino, al parecer iba camino a Egipto y las autoridades suecas dicen que la investigación sigue en curso. También se quejaron de que no tuvieron la oportunidad de investigar al barco chino de acuerdo con sus leyes, ya que Beijing solo les permitió observar mientras los inspectores chinos sondeaban el barco. El incidente se produjo 4 meses después de que China admitiera que un carguero de Hong Kong dañara un gasoducto y cables submarinos el pasado octubre. El régimen alegó que el daño fue accidental.
La situación que se vive ahora en el mar Báltico, donde las anclas cayeron varias veces seguidas, no puede ser por accidente. Este tipo de situaciones no son típicas, no solo para nuestra región, sino también para otras regiones del mundo. Estonia sufrió múltiples roturas de cables submarinos por buques extranjeros y ahora se comprometió a impulsar un cambio en el derecho marítimo internacional. Ahora, debido a los rapidísimos avances tecnológicos como la gran cantidad de infraestructuras submarinas, pero también, por ejemplo, por los drones submarinos y todas estas cuestiones, creemos que es una buena idea revisar también el derecho internacional para que estas investigaciones sean más fluidas. Bajo muchas vías navegables muy transitadas, cables submarinos, líneas eléctricas y gasoductos o oleoductos se extienden ampliamente por los fondos marinos. Estas vías de infraestructura clave son autopistas críticas para la comunicación mundial, el servicio de Internet y los recursos energéticos. Los daños a estos cables son costosos de reparar. Los cables submarinos son vitales para Estados Unidos y sus aliados, tanto en Europa como en Taiwán. Lo que suscita preocupación es el hecho de que China tenga la capacidad de cortar rápidamente este tipo de cables simplemente utilizando sus buques comerciales. George Copley, presidente de la Asociación Internacional de Estudios Estratégicos, advierte que el líder del Partido Comunista Chino, Xi Jinping, no descarta utilizar el corte de cables como táctica para aislar a Taiwán. Escuchemos lo que tiene para decir sobre este tema. Sabemos que se está considerando el corte de las redes de cables submarinos que unen Taiwán con el mundo exterior. Creo que hay alrededor de 8 o 9 de ellos con 5 estaciones de llegada en Taiwán. Esto sería una escalada de alto riesgo. Una persona que trabaja en el sector de patentes de China, que pidió permanecer en el anonimato, coincide con estas preocupaciones y apunta a una técnica en particular. En una carta enviada el mes pasado al periódico Epoch Times, la persona reveló que los buques chinos son capaces de cortar cables submarinos mientras navegan, instalando cuchillas en sus anclas. La carta decía que la Universidad Li Shui, respaldada por el régimen chino, solicitó una patente para esta técnica en 2020. En China, estas universidades dependen principalmente de la financiación estatal para llevar a cabo sus investigaciones. Su Tzu-Yun es analista del Instituto de Defensa y Seguridad Nacional de Taiwán. Advirtió que China podría explotar esta técnica para dañar los cables submarinos de Taiwán. Casi todas las comunicaciones de Taiwán con el exterior se transmiten a través de estos cables. Hace unos 2 meses, el ministro de Defensa de Taiwán advirtió que un bloqueo real de Taiwán por parte de China sería un acto de guerra. Pero si vemos más en perspectiva, estos cables son una parte clave para la alianza entre Estados Unidos y China. Registros de datos ponen de relieve el trazado global de los principales cables submarinos y muestra que hay entre 1 y 200 veces más cables conectados a Norteamérica y Europa que a China o Rusia. Los taiwaneses toman cada vez más conciencia de una posible guerra. En enero saldrá a la venta un nuevo juego de mesa ambientado en el conflicto armado en torno a la isla. Invita a los jugadores a participar en una imaginaria invasión china que ocurriría dentro de 20 años. Miremos lo que este juego puede enseñar a los jugadores. Este nuevo juego de mesa se llama 2045 y los jugadores pueden participar en una invasión china imaginaria dentro de 20 años. El juego de mesa simula un conflicto armado cerca de Taiwán y se presenta en un momento de renovada tensión con Beijing. 2045 permite a los jugadores enfrentarse a los retos de la guerra interpretando a personajes en los 10 días previos a un ataque. Los jugadores utilizan cartas de colores para encarnar a soldados taiwaneses, espías chinos, políticos pro-China y ciudadanos que defienden su hogar. China reclama como suya a Taiwán, gobernada democráticamente, y nunca renunció al uso de la fuerza para someter a la isla. El presidente de Taiwán y su gobierno se oponen firmemente a los reclamos de soberanía de China y afirman que solo el pueblo de la isla puede decidir su futuro. El fabricante del juego de mesa Miso Games empezó a recaudar fondos para el proyecto en agosto. La empresa taiwanesa recaudó más de $120.000 en 2 meses y medio.
Chang Xiaolian es el fundador de Miso Games. Quiero que los jugadores sientan que quieren ganar y que piensen qué van a hacer para ganar. En este juego hay dos tipos de victorias, la victoria individual y la victoria de Taiwán. Los dos resultados plantean un enorme conflicto de valores para los jugadores. No quiero que los jugadores jueguen solo con la mentalidad de aprender, sino con el deseo de participar y ganar esta guerra sobre la mesa. El juego también saldrá a la venta en Estados Unidos y Europa. Los jugadores que probaron el juego dijeron a Reuters que aprendieron más sobre las implicaciones de una guerra real. A través de este juego, los jugadores pueden saber dónde puede desembarcar el Ejército Popular de Liberación. Aunque me interesan las cuestiones políticas, no soy muy entendido en asuntos militares. Así que a través de este juego comprendí mejor dónde puede desembarcar el Ejército Popular de Liberación en Taiwán y lanzar un ataque. China incrementó su actividad militar cerca de Taiwán en los últimos años, incluyendo la concentración de fuerzas navales alrededor de la isla durante el mes de diciembre. El desarrollo de 2045 se produjo justo cuando las autoridades taiwanesas intensificaron los preparativos para escenarios que incluyen un conflicto con China. Recientemente la Oficina Presidencial de Taiwán declaró que realizó por primera vez su propio simulacro con organismos gubernamentales, además de las Fuerzas Armadas. El ejercicio simuló escenarios en los que la isla estaría al borde de la guerra. Estuvieron diseñados para poner a prueba la preparación del gobierno y de la sociedad civil. El presidente de Taiwán, William Lai, declaró que la isla es capaz de responder adecuadamente tanto a las catástrofes naturales como al expansionismo autoritario, siempre que toda la sociedad taiwanesa esté preparada para hacerlo. En el ejercicio de 3 horas de duración participaron tanto organismos gubernamentales como grupos civiles. El ministro del Interior de la isla también reveló un plan de capacitación de más de 50.000 voluntarios para este 2025 con el fin de hacer frente a las emergencias. Un infame grupo de piratas informáticos apoyado por China añadió una agencia clave de Estados Unidos a su lista de víctimas en una importante brecha cibernética. AT&T y Verizon confirman que sus redes fueron atacadas por piratas informáticos chinos, pero dicen que ya están protegidas. Vemos quiénes fueron afectados. ¿Prohibir o no los drones fabricados en China? El Departamento de Comercio está sopesando esta decisión por motivos de seguridad nacional. Y Beijing envía decenas de cazas y buques de guerra a Taiwán para recibir el Año Nuevo tras un discurso del presidente taiwanés. Cuanto más fuerte sea Taiwán, más sólida será la línea de defensa democrática del mundo. Empecemos por otra importante brecha cibernética en Estados Unidos, esta vez en una agencia clave del Estado. Se trata del Departamento del Tesoro que a principios de esta semana declaró que piratas informáticos chinos accedieron a puestos de trabajo de sus empleados. Los piratas informáticos chinos volvieron a atacar, esta vez al Departamento del Tesoro. El Departamento del Tesoro confirmó el ataque en una carta a los legisladores, calificándolo como un incidente grave. Según el informe, los piratas informáticos aprovecharon las vulnerabilidades de un proveedor de software externo llamado Beyond Trust. La brecha se produjo el 8 de diciembre y el servicio comprometido fue desconectado desde entonces. Aunque el número de estaciones de trabajo afectadas y el tipo de documentos robados siguen sin estar claros, el Tesoro insiste en que no hay pruebas de que los hackers sigan teniendo acceso. El FBI y la Agencia de Ciberseguridad y Seguridad de las Infraestructuras están investigando los hechos. El ataque es el último de una serie de ciberataques perpetrados por el grupo de piratas informáticos chino llamado Salt Typhoon, respaldado por el régimen comunista. El grupo está vinculado a campañas de espionaje de gran alcance, que incluyen ataques contra gigantes de las telecomunicaciones como Verizon y AT&T. La Agencia de Ciberseguridad y Seguridad de las Infraestructuras instó a quienes ocupan altos cargos gubernamentales o políticos a dejar de utilizar inmediatamente llamadas telefónicas y mensajes de texto normales. Y les dijo que asuman que estas redes móviles tradicionales están comprometidas. La agencia les aconsejó que utilicen únicamente comunicaciones cifradas de extremo a extremo.
AT&T y Verizon confirmaron que sus redes fueron atacadas por el grupo de piratas informáticos Salt Typhoon, respaldado por China. Ambas compañías afirman que las amenazas fueron contenidas y que sus redes ya son seguras. Verizon informó que solo un pequeño número de clientes de alto perfil, incluidos funcionarios del gobierno, se vieron afectados. Trabajaron con empresas de ciberseguridad y organismos federales para proteger sus sistemas. AT&T declaró que, aunque se identificaron algunos casos de datos comprometidos, tomaron medidas para proteger la información de los clientes. Lumen Technologies, sin embargo, no informó de ningún ataque chino a su red. Estas declaraciones se producen en medio de una investigación en curso sobre campañas de espionaje generalizadas dirigidas a las telecomunicaciones estadounidenses. Y el Departamento de Comercio afirma que podría restringir o prohibir los drones chinos, alegando amenazas para la seguridad nacional. Veamos más detalles. Las autoridades temen que adversarios como China y Rusia puedan manipular los drones para acceder a datos confidenciales. China domina el mercado estadounidense de drones comerciales, con la marca DJI vendiendo más de la mitad de estos aparatos. El mes pasado, el presidente Biden promulgó una ley que podría impedir a DJI y Autel Robotics el lanzamiento de nuevos productos en Estados Unidos. Los legisladores y funcionarios siguen examinando a DJI por sus presuntos vínculos con el ejército chino y posibles riesgos de espionaje. Los drones de fabricación china son ampliamente utilizados por las fuerzas policiales estadounidenses. Incluso se utilizan para proteger a dirigentes políticos. Las autoridades también advierten que los drones chinos que vuelan por Estados Unidos podrían recolectar datos sobre la actividad militar estadounidense, ferrocarriles, puertos, torres eléctricas y puentes y otras infraestructuras, y enviarlos a China. México implementó nuevos aranceles. La autoridad fiscal del país dijo que el objetivo es reforzar la vigilancia sobre los bienes que llegan a México procedentes de Asia. La agencia añadió que se descubrió que algunas empresas chinas utilizan a Sudamérica como puerta de entrada, enviando mercancías al mercado estadounidense a través de México, eludiendo los aranceles estadounidenses. La medida podría afectar a minoristas como Shein y Temu. Los artículos enviados a través de empresas de mensajería desde países que no tienen acuerdos comerciales con México, como China, se enfrentan a un arancel del 19%. Mientras tanto, naciones como Estados Unidos y Canadá verán un arancel del 17% en valores superiores a $50, pero menores de $117. Un decreto del 19 de diciembre también elevó los aranceles sobre la ropa y ciertos artículos para el hogar hasta el 35%. El objetivo es proteger a las empresas y los puestos de trabajo mexicanos. Los expertos dicen que los cambios podrían perturbar un programa en México que permite importaciones libres de impuestos para la manufactura. En cuanto a las plataformas de compras online de propiedad china Shein y Temu, estas empresas venden ropa, artículos para el hogar y otros productos, a menudo a precios muy baratos, que se envían a Estados Unidos y otros países desde China. Ambas empresas están en el centro de varias polémicas y se las acusa de aprovecharse de una laguna en el sistema fiscal estadounidense para ahorrarse millones de dólares en gastos de envío. Además, el fiscal general de Arkansas demandó a Temu por su presunto negocio de robo de datos. Describió a Temu como un malware o spyware. Creo que informarse de verdad es más que solo conocer los hechos, es investigar, es buscar la verdad para ser libre. ¿Quieres saber más? ¿Quieres llegar a la fuente? Venga con nosotros al Descubierto, un programa donde no solo compartimos las noticias, sino que también vemos los hechos desde diferentes ángulos y de manera imparcial. Suscríbase gratuitamente a nuestro canal Al Descubierto y usted podrá tomar una decisión informada. Lo esperamos de lunes a viernes en YouTube y en Epoch TV, 19:30 hora del este. El gobierno de Biden impuso el martes sanciones a entidades de Irán y Rusia, acusándolas de interferir en las elecciones estadounidenses. Las entidades incluyen una filial del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán y una organización afiliada a la Agencia de Inteligencia Militar de Rusia.
El Departamento del Tesoro dijo que las entidades pretendían avivar las tensiones sociopolíticas e influir en los votantes durante las elecciones de 2024 mediante campañas de desinformación. Las dos entidades supuestamente utilizaron herramientas generativas de inteligencia artificial y deepfakes, manipularon vídeos y difundieron desinformación sobre los candidatos. Una evaluación anual de amenazas de Estados Unidos publicada en octubre señaló de que China, Rusia e Irán intenten influir en las elecciones es una amenaza creciente. China envió este jueves más de 20 aviones de combate y buques de guerra cerca de Taiwán. Fue a raíz de un comentario del presidente taiwanés que expresó su disposición a dialogar con China. El comentario lo hizo después de que el líder chino Xi Jinping prometiera de nuevo tomar el control de Taiwán en un discurso de Año Nuevo. El Partido Comunista Chino considera a Taiwán como parte de China a pesar de que nunca gobernó o poseyó la isla. Aunque Estados Unidos no mantiene relaciones diplomáticas con Taiwán, Washington está obligado por ley a venderle armas para que pueda defenderse. El miércoles, el presidente taiwanés William Lai también pidió a la isla que estuviera preparada para el peligro en tiempos de paz, instando a los residentes a reunir todas sus fuerzas para mejorar la defensa de la isla. En una conferencia de prensa el día de Año Nuevo, el presidente taiwanés Lai Ching-te dijo que Taiwán da la bienvenida a los intercambios con China. Taiwán espera tener intercambios sanos y ordenados con China bajo los principios de reciprocidad y dignidad. Al mismo tiempo, Lai señaló que seguirá reforzando las defensas de Taiwán y colaborando con otras democracias. Cuanto más seguro esté Taiwán, más seguro estará el mundo. Cuanto más fuerte sea Taiwán, más sólida será la línea de defensa democrática del mundo. Las democracias deben unirse para resolver conjuntamente la guerra entre Rusia y Ucrania y los conflictos entre Israel y Gaza, y salvaguardar la seguridad del estrecho de Taiwán y del Indo-Pacífico. Y al otro lado del estrecho de Taiwán, el líder del régimen chino, Xi Jinping, dijo en su discurso de Año Nuevo que nadie puede detener la reunificación de China con Taiwán. El régimen chino utiliza el término reunificación para reforzar la postura de Beijing de que Taiwán forma parte de China, eso a pesar de que el PSC nunca gobernó ni poseyó la isla. En su discurso, Xi Jinping afirmó en varias ocasiones que tomaría el control de Taiwán mediante la violencia si fuera necesario. El ejército chino envía barcos y aviones a patrullar cerca de la isla casi a diario. Y el año pasado organizó 2 rondas de simulacros de guerra alrededor de Taiwán. Y continuando con Taiwán, una encuesta revela que más de la mitad de la población apoya la independencia de la isla, lo que supone un aumento de casi el 5% respecto a una encuesta anterior. La Fundación para la Opinión Pública de Taiwán publicó la encuesta a principios de esta semana. Casi el 52% respondió que quiere la independencia y alejarse de la China comunista. Por otro lado, 1 de cada 8, o cerca del 12%, apoya la unificación con China, es decir, poner Taiwán bajo el dominio del Partido Comunista Chino, y 1 de cada 4 respondió que prefiere el mantenimiento del status quo, lo que significa que ninguna de las partes trate de tomar la otra. El presidente de la fundación señaló que, según la encuesta, el apoyo a la independencia es la opinión dominante en Taiwán. También criticó la narrativa gubernamental de mantener el status quo como opción socialmente deseable, calificándola de engañosa. Y eso es todo por hoy en China en Foco. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos la próxima.